Muy buenas noches a todos, yo soy Sebas Bayona y esto es Expedientes Misteriosos. El video de hoy es muy especial pues justamente fue una petición de uno de ustedes. Hace ya varios meses hice un video sobre muertes inexplicables y en él incluí este caso y una seguidora me sugirió que le dedicáramos un video exclusivo a este caso, que es la misteriosa muerte de Shane Weiss. Obviamente me pareció una idea maravillosa, así que decidí hacerlo. Me demoré un poco porque el caso en sí es un poquito complicado, aparte me tocó traducir muchas cosas que no estaban en español sino en inglés, entonces por eso me demoré, pero afortunadamente logré adquirir la suficiente información para traerles un video muy completo sobre este caso. Así que muchísimas gracias a Rosa Montero, te mando un saludo y muchísimas gracias por la idea. Y recuerden que si ustedes quieren que hable de un caso en especial, simplemente díganmelo en los comentarios y lo voy a ir teniendo en cuenta. Pero bueno, no me quiero extender más, así que por acá están apareciendo mis redes sociales, suscríbanse a este canal para ver más y ya, preparados o no, comencemos. Shane Weiss fue un niño de 15 años y primer nieto de un sobreviviente del Holocausto. Su padre Anton, quien nació en un campo de desplazados en Alemania, se refiere a su primogénito como el mejor regalo que la vida le pudo haber dado. Shane estaba dotado de humor y se destacó por ser un estudiante brillante. Algo importante sobre él es que provenía de una familia judía que practicaba lo que se conoce como judaísmo ortodoxo. Esta es una rama justamente de la religión judía que se distingue por tener principios y costumbres muy conservadoras, además por ser una comunidad o etnia muy cerrada ante el resto de la sociedad, que quiere decir que ellos no compartían como sus costumbres o enseñanzas a otras personas que tuvieran una religión distinta. Es por esta religión justamente que Shane asiste a una yeshiva. Para quienes no sepan, las yeshivas son colegios o escuelas que enfatizan en los principios étnicos y religiosos del judaísmo. Concretamente, Shane asistía a una yeshiva que se conoce también como la secundaria Torah, ubicada en Long Beach, Nueva York. Este lugar, más que ser una escuela, era una especie de internado. Shane, al igual que otros niños que estudiaban allí, no vivían justamente con sus familias, sino que estudiaban y vivían en edificios que eran propiedad justamente del colegio. Para que me entiendan, por ejemplo, en la mañana, Shane y sus amigos asistían a la secundaria Torah. Ahí estudiaban y compartían, y una vez terminaban una jornada de clases, salían de esta escuela y se dirigían a un edificio cercano, ubicado en el número 63 de East Beach Steel. Este edificio era justamente el dormitorio de los niños de la secundaria Torah, que era el lugar donde comían, dormían, prácticamente era como una especie de segundo hogar. Básicamente el edificio consta de 3 pisos y habían varias habitaciones para un estimado de 35 a 40 niños. Evidentemente muchos de ellos compartían habitación, eran como 2 o 3 en una sola. Sin embargo, habían 2 niños que sí tenían habitaciones propias y que no compartían con nadie más, y uno de ellos era Shane Weiss justamente. Teniendo claras estas ideas, damos comienzo con los hechos criminales. Era el 1 de noviembre de 1986. Tras una llamada al 911, la policía del condado de Nassau, en Nueva York, atiende a un homicidio acontecido en el edificio de dormitorios de los jóvenes de la secundaria Torah. Al inspeccionar, la policía encuentra en una habitación a Shane Weiss sin vida tras ser brutalmente asesinado mientras dormía, con lo que se cree pudo ser un hacha. 2 cortes en la cabeza bastaron para cortar su espina dorsal y arrebatarle la vida. El hallazgo del cuerpo se dio al amanecer cuando un conserje fue a la habitación de Shane para buscarlo, pues este chico no se había presentado a sus oraciones matutinas del Sabbat. Solo así se descubre esa escena del crimen y se llama a la policía, quien aseguró que no habían indicios de un robo o señales de una intrusión o forcejeo. Pasemos ahora a hablar de la escena del crimen, pues justamente es una de las cosas que hace de este caso algo muy particular, ya que habían ciertas cosas en la habitación de Shane que daban a entender que su asesino conocía algunos rituales fúnebres del judaísmo ortodoxo, los cuales llevó a cabo tras asesinar a este niño. Para empezar, el cuerpo de la víctima había sido movido 2 veces del lugar, primero de la cama al suelo y luego del suelo a otro punto de este a 60 centímetros. La policía
policía, al consultar un poco, descubrió que según las costumbres ortodoxas es necesario que el cuerpo sea apartado de la cama, porque según estas costumbres el cuerpo debe estar en el punto más bajo y frío, que era justamente el suelo de la habitación de Shane. La policía también sintió mucha curiosidad por una de las ventanas del cuarto que estaba abierta. Era muy raro esto porque a finales de octubre las temperaturas bajan bastante. Tras hablar nuevamente con expertos de la religión judía, se descubrió que el dejar la ventana abierta cuando una persona moría era también como otra costumbre de ellos. Básicamente, cuando una persona muere, sí o sí se debe abrir una puerta o ventana que dé con el exterior. Esto con el fin de que el alma del difunto salga y no quede atrapada en el lugar donde murió. Y si esto para muchos de nosotros es algo anormal, hubo un último evento que descolocó a la policía por completo. Y es que básicamente, al ser el cuarto de Shane la escena del crimen, evidentemente se cerró al público para que nadie entrara o saliera de él y contaminara la escena. Esto se hizo, pero no sin antes prender una vela conmemorativa en honor al alma de Shane. Luego de prender esta vela y orar un poco, los policías cerraron esa habitación y le prohibieron el paso a cualquiera. ¿Qué pasa? Que 2 días después ellos volvieron a la escena para revisarla, supongo, y cuando entraron se sorprendieron, pues allí había una segunda vela encendida. Es decir, cuando ellos estuvieron la primera vez había una vela, pero cuando regresaron había otra vela encendida, lo que implicaba que alguien había entrado y colocado otra vela. Fue un hecho muy siniestro para la policía, pues obviamente ellos habían acordonado el área, prohibido el paso, pero cuando regresaron y vieron otra vela prendida en el lugar, quedaron muy confundidos y desconcertados. Ellos obviamente atinaron a preguntarle tanto a los profesores como a los estudiantes de Torah. Sin embargo, ninguno afirmó haber entrado o ser el responsable. Aparte, fue algo muy curioso porque la puerta no había sido forzada, entonces queda la incógnita de quién colocó otra vela allí y cómo o por qué. Ahí las sospechas fueron dirigidas a los estudiantes y a las autoridades de la secundaria Torah, por el hecho de que nadie de este círculo quiso colaborar en un primer momento, dando su testimonio. ¿Qué pasó? El homicidio se perpetuó el 1 de noviembre del 86. Ese día era un sábado. Evidentemente los oficiales buscaban hablar con todas las personas involucradas en el colegio, principalmente con los profesores y directivos, para obtener unos primeros testimonios e iniciar la investigación. Sin embargo, los profesores, administradores y directivos se negaron a dar declaraciones y se negaron a contestar alguna pregunta, argumentando que ese día era el Sabbat. Para aquellos que no sepan, el Sabbat, según lo que pude ver, es un día importante para los judíos en donde ellos oran, descansan, reflexionan o hacen alguna actividad que los enriquezca espiritualmente. Pasa que los encargados del colegio no hablaron con la policía solo hasta que concluyó el Sabbat. Cosa gravísima, obviamente, porque se entorpece una investigación, ya que el tiempo es crucial. También fue muy raro que apenas la policía llegó, los encargados del colegio justamente identificaron casi de inmediato a Shane como la víctima, pero extrañamente tardaron muchísimo tiempo en notificar a los padres o a la familia de este chico sobre lo que había ocurrido. Como la policía no pudo hablar con los encargados del colegio, intentaron interrogar a los compañeros de Shane, cosa muy complicada también, pues ninguno quiso hablar con la policía. Extrañamente, cuando los policías intentaban hablar con ellos, los estudiantes solo bajaban la cabeza y no decían nada, se quedaban por completo en silencio. La policía, al ver como este patrón, descubrieron que todos los estudiantes tenían como miedo a hablar y la policía sentía que ellos estaban como amenazados. Y justamente descubrieron tiempo después que los directivos de la secundaria Torah les habían dicho a todos los estudiantes que si un policía les preguntaba algo, ellos debían callarse y no debían decir absolutamente nada. Con respecto al crimen, hubo otra ocasión después de esta en la que reunieron a los profesores
y estudiantes o niños que conocían a Shane en una reunión para que obviamente cada uno diera sus declaraciones sobre lo que pudo haber ocurrido, pero nuevamente ninguno quiso hablar. Esta vez tanto estudiantes como maestros se defendieron diciendo que su religión les prohibía testificar a menos de que otros estudiantes o maestros tuviera cada uno por separado pruebas o testigos que respaldaran las afirmaciones que ellos tuvieran. Es decir que, por ejemplo, un estudiante no podía testificar a menos de que otro de sus compañeros afirmara que lo que él decía era verdad. Y lo mismo ocurría extrañamente con los maestros. Así que nuevamente nadie fue interrogado porque ninguna persona de allí quería lanzar sospechas e inculpar a alguien sin tener evidencia. Con esto la policía simplemente se hartó y recurrió al polígrafo e hicieron que 40 personas cercanas a Shane realizaran este test. Sin embargo, todos pasaron la prueba sin ningún problema, a pesar del comportamiento tan raro que presentó el colegio, que ya hablaremos de la posible explicación de esto, pero al pasar todos este test y de no haber un sospechoso oficial o algo, la policía simplemente quedó en un punto muerto, por lo que optaron por reconstruir las últimas horas de vida de Shane Weiss, que se remontan al 31 de octubre del 86. Horas antes de su muerte, Shane atendió a sus clases. Después de acabar estas, él junto con otros compañeros se dispone a realizar sus labores religiosas. Y adentrada la noche, Shane se dirige a su dormitorio. Una vez adentro, dos de sus compañeros lo ven afuera de su habitación leyendo un libro. Por normas del Sabbat, los estudiantes debían dejar las luces de sus cuartos apagadas toda la noche. Por ende, era habitual que Shane, así como otros niños, estuvieran en el pasillo, leyendo o aprovechando que en ese lugar sí había luz. Es así como Shane es visto con vida por última vez a la 1 de la mañana del 1 de noviembre, entrando a su habitación, por lo que se dictaminó la hora de la muerte entre la 1:20 de la madrugada y las 6 de la mañana. Aunque ningún estudiante reportó nada fuera de lo común la noche del crimen, un chico comentó que esa noche se encontraba dormido en su habitación. Sin embargo, se despertó al momento en el que alguien abrió y cerró rápidamente la puerta de su cuarto en algún momento de la noche. Sin embargo, en ese momento este chico solo supuso que esta era una simple broma de uno de sus compañeros, por lo que no hizo nada al respecto. En cuanto a las teorías de este caso, son varias las que se han discutido a través de foros y chats que parten a partir de una pregunta, y es si el asesino provenía de dentro o fuera de la escuela. Entonces les voy a comentar una por una y quiero que en los comentarios me digan para ustedes cuál es la más acertada. La primera teoría habla de una persona con problemas mentales como autor material del crimen. Al realizarse la autopsia se vio que las lesiones que tenía Shane eran muy similares a las encontradas en otras dos víctimas por homicidio en la zona. Pues muy cerca de la secundaria Tora, un hombre con, como dije, problemas mentales, había matado a dos personas el mismo año en el que murió Shane. Se pensó que aquel hombre tendría algo que ver, sin embargo, aunque las heridas eran similares, el perfil de víctimas de este hombre desequilibrado eran ancianos a los cuales mataba en sus respectivas casas, y no niños. Entonces, por este factor se le dejó de lado. Una segunda teoría habla de un individuo o grupo antisemita, como él o los responsables. Esta escuela en algún momento por lo menos tuvo varios incidentes en contra de sus estudiantes, pues muchos de estos grupos los hostigaban en las calles, los insultaban e incluso los agredían físicamente. Se cuenta incluso que durante ese Halloween, es decir, el día anterior a la muerte de Shane, se designó a un policía para que acompañara a algunos niños de la secundaria Tora a los edificios de dormitorios, para evitar que ellos se toparan con algunos de estos grupos que tal vez les podrían hacer daño. Sin embargo, esta teoría coge un poco, pues por un lado, el director de la escuela llamado Abraham Cooper le comentó a la policía que el crimen no parecía tener connotaciones de odio, pues en los meses previos al asesinato no hubo actos vandálicos en contra de la escuela, por ende no habría como un antecedente
antecedente de violencia. Además, resulta muy extraño que de ser un crimen de odio sea Shane la única víctima. Tengamos en cuenta que si la realidad hubiera sido que un grupo o individuo antisemita hubiera sido el responsable de estos actos, él o los responsables no tendrían un solo objetivo sino varios, pues la mayoría o de hecho todos los estudiantes que estaban en ese dormitorio tenían religión judía. Si esta fuera la realidad, probablemente este tipo de personas hubieran atacado, supongamos, a los dos primeros niños que hubieran visto e incluso más. Porque de ser un crimen de odio sería Shane la única víctima, un estudiante que estaba en el tercer piso, en una de las habitaciones más alejadas, quien además dormía solo, porque es solo él y no otros niños. Esto denota claramente que el criminal buscaba era a una persona en concreto, lo que dio pie a pensar que el criminal estaba conectado con Shane y la secundaria Tora. Se establece así un perfil criminal del asesino realmente no muy extenso, solo se dice que el asesino está familiarizado con una de las tradiciones judías, la rutina que tenía Shane y cómo estaban distribuidos los cuartos, es decir, qué estudiante estaba en uno, qué estudiante estaba en otro y en dónde estaba Shane. Así entran en escena nuevos sospechosos. El primero fue un conserje de este colegio y de estos dormitorios que renunció muy poco después del asesinato. Se especula que este empleado pudo tener un conflicto con Shane del cual pudo salir muy mal parado. Tal vez Shane y este conserje pelearon por algo, el chico lo denunció con sus superiores, quienes castigaron severamente a este empleado, así que por simple ira, este trabajador del lugar ingresó a los dormitorios y teniendo conocimiento de dónde dormía Shane, entra al cuarto de la víctima, lo asesina, luego huye y sale impune. Teoría que se descartó rápidamente, pues algunos foros sí hablan de una disputa entre ellos dos, pero aparte de eso, no dicen nada más, no hablan de un por qué se originó esta pelea, si realmente existió esa pelea, o si hubieron amenazas o algo entre el conserje y Shane. Y pues como les digo, la policía interrogó a este hombre, descubrieron que no habían pistas que lo conectaran con el asesinato y por ende este ex conserje quedó libre de toda culpa y nunca lograron vincularlo con el caso. Otra teoría habla de un compañero o amigo de Shane como el responsable de su muerte, y vale aclarar que hoy en día esta es la teoría más defendida por parte de la policía. Se cuenta que Shane era un chico excepcional, era deportista, popular, carismático, caritativo y además de todo eso era muy buen alumno. Se rumorea incluso que si él tenía una habitación propia solo para él, era porque ese tipo de privilegios se lo daban al mejor estudiante, que en este caso era Shane. Algunos opinan que uno de sus compañeros pudo sentir celos y probablemente planeó cómo vengarse. Y durante la noche del 1 de noviembre del 86, un estudiante en concreto salió de su cuarto dirigiéndose al de Shane y cegado por la envidia lo ataca hasta matarlo. Hubo un testimonio que le dio fuerza a esta teoría y fue el de un hombre que ejercitaba en una zona marítima de Nueva York a eso de las 7 a.m. del día del hallazgo del cuerpo. Este hombre dijo que al estar allí vio a un niño con el uniforme de la secundaria Tora sentado en una banca mirando al mar. Este testigo sintió cierta sensación extraña. Él por alguna razón sentía que ese niño no pintaba en ese lugar en ese momento y que era algo muy raro. Obviamente cuando él se enteró de esta historia, él contó lo que vio a la policía. Sin embargo, a pesar de que se hicieron múltiples investigaciones, los agentes nunca lograron identificar jamás a aquel niño, ni saber si estaba conectado o no con el caso. Llegamos así a una última teoría que surge en 2017 cuando Anton, el padre de Shane, es entrevistado por un canal de noticias y allí da a conocer varios incidentes previos a la muerte de su hijo que le dan un giro inesperado al caso. Él cuenta que todo esto comenzó en julio del 86, cuando Shane asiste a un campamento obviamente organizado por su escuela. Durante ese tiempo, Anton recibe una llamada de su hijo Shane muy preocupante desde el campamento. Básicamente, el niño le contaba a su padre en lágrimas
lágrimas, que quería irse de allí, que no le gustaba estar allí, que odiaba su colegio, que no podía más. Esto evidentemente preocupó bastante al padre, pues esta no era una actitud normal en su hijo, pero extrañamente días después los dos hicieron como si nada y simplemente continuaron con sus vidas y jamás hablaron de ese tema entre los dos. Llega agosto de ese año y Shane y su padre se hallan en Europa, pues estaban visitando a unos familiares que tenían allí. Durante su estancia en Europa, el director del colegio, Abraham Cooper, realiza una cantidad exagerada de llamadas telefónicas al padre de Shane, en donde este director le decía, o bueno, prácticamente le exigía a Anton que se devolviera a Estados Unidos con Shane, porque él, es decir, el director, tenía que hablar inmediatamente con Shane. Fue una situación verdaderamente confusa para Anton, pues literalmente la cantidad de llamadas por parte de Abraham fueron tantas que parecía que este hombre estaba obsesionado con Shane y se mostró muy insistente para ver al niño. Hubo un último suceso que ocurrió poco antes del crimen. Abraham cita a Shane y a su padre en su casa para tener una reunión entre los tres. Pero al llegar, Abraham pide hablar solo con Shane, en privado. La conversación duró 10 minutos y mientras esto ocurría, Anton tuvo que esperar afuera de la casa en su coche a que ambos terminaran de hablar. Lo curioso y a la vez inquietante es que cuando Shane y Anton terminaron de hablar, el niño subió al auto con su padre, los dos se marcharon y cuando Anton intentó preguntarle a su hijo, pues como de qué habían hablado, qué se habían contado sobre qué fue la reunión, Shane se mostró reacio a hablar y a pesar de que el padre trató de insistir, Shane nunca reveló nada. Este fue el último suceso extraño que ocurrió y meses después, para inicios de noviembre, el asesinato de Shane encabeza las portadas del Daily News. Al hacer esta retrospectiva, Anton, padre de Shane, desconfía del director Abraham Cooper y de ahí salen dos teorías. La primera habla de que Shane Weiss era víctima de abuso sexual por parte del director y otros superiores de su escuela. O teoría número 2, Shane Weiss presenció como el director y otras autoridades de la escuela abusaban sexualmente de otros niños. Independientemente, ambas teorías concluyen con las sospechas de que tal vez Abraham Cooper, tal vez con ayuda de alguien más, orquestó el asesinato de Shane para así evitar un escándalo que podría acabar con su carrera, imagen y vida, al igual que con la de muchos otros. Esto de cierta manera se corrobora con dos hechos similares. El primero ocurrió 10 años antes de la muerte de Shane, cuando un exalumno contó que un rabino de esta secundaria abusó físicamente de él, y cuando este chico anónimo intentó delatarlo, con el director Abraham Cooper, la respuesta de este hombre fue hacer oídos sordos y olvidar el tema. Y a pesar de que se exigieron respuestas frente a este caso, no se hizo nada al respecto. Luego hay un segundo acontecimiento que hasta hoy se debate si realmente ocurrió o no, y fue el suicidio de un chico en los baños de esta escuela. Se desconoce el nombre de este chico o por qué hizo lo que hizo, y mucho más, si sus motivos para acabar con su vida tendrían que ver o estarían conectados con el caso de Shane. La teoría del abuso sexual y la de un compañero de la víctima como responsable son hoy las hipótesis con más peso. No obstante, la policía no ha reconocido oficialmente a un sospechoso, no se ha hallado el arma homicida y a pesar de que el caso se ha reabierto varias veces, no se ha logrado esclarecer. La familia de Shane eventualmente demandó a la escuela por no haber protegido a su hijo. Pero fue muy curioso porque de esta demanda justamente sale un hecho muy particular, y es que el día en el que se hizo oficial esta denuncia, Anton y Abraham tuvieron que verse las caras, o sea, tuvieron que verse físicamente. Y en algún punto, Abraham le dijo a Anton que el homicidio de Shane fue por algo que la familia de este chico había hecho mal. Anton, el padre, se ha visto realmente afectado por la muerte de su hijo,
por este tipo de comentarios y por la poca ayuda por parte de la escuela en la resolución de los hechos. Anton piensa fielmente que Abraham sabe más cosas de las que dice y que incluso puede estar implicado en la muerte de su hijo. Recientemente, un noticiero local de Nueva York intentó entrevistar a Abraham Cooper, ya jubilado en su casa en Lakewood. Sin embargo, el hombre no quiso decir absolutamente nada. Constantemente evadía a la periodista y decía: yo no sé nada, déjeme en paz, váyase. Entonces ese es un comportamiento realmente raro e incluso sospechoso. Hoy, 35 años después, el caso sigue sin resolverse y la familia confía en que tal vez los excompañeros de Shane, quienes hoy tendrían más de 40 años, o alguien más hable con la policía y dé nueva información que permita resolver el caso y obtener justicia por Shane Weiss. Espero, aspiro y cruzo los dedos a que les haya gustado el video de hoy. Comenten qué opiniones tienen acerca de este caso. Y si les gustó, no olviden dejar sus deditos arriba, comentar qué otros videos les gustaría ver. No olviden también seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por acá abajo. Y recuerden suscribirse a este canal para ver más videos como estos. Eso sería todo por hoy, así que muchísimas gracias por verme. Los amo mucho. No olviden soñar con fantasmas y nos vemos en un próximo video. Así que chao.